Hola amigos y bienvenidos a la edición de hoy en la cual estudiaremos sobre quién fue Karl Marx, cuál fue su cosmovisión y cuáles son algunas de las consecuencias de sus ideas que se conocen como el marxismo. Karl Marx nació en el 1818 en Prusia y es uno de los ateos de más influencia en el mundo moderno. Cuando él tenía 6 años de edad, sus padres, que eran judíos de origen alemán, se convirtieron al luteranismo. Karl Marx estudió bajo Hegel, de quien heredó parte de su idealismo. Uno de sus amigos de estudio fue Ludwig Feuerbach, con quien compartió sus ideales en el ateísmo. En el 1845, Marx fue expulsado de Francia luego de haber participado en actividades políticas radicales. En el 1848, Marx y Friedrich Engels produjeron el primer manifiesto comunista. El manifiesto comunista es un manuscrito en donde Marx presenta su análisis sobre las diferentes clases sociales, su análisis en contra del capitalismo y su predicción de una sociedad comunista. En tal documento él estableció la meta y la manera en cómo lograr su objetivo de una sociedad sin clases mediante una revolución del proletariado. Años más tarde, en el 1867, Engels ayudó a Marx a producir el documento llamado Das Kapital, en donde Marx expuso su teoría en contra del sistema capitalista. En general, el capitalismo es un sistema económico basado en el intercambio de bienes y servicios libremente, sin extorsión, sin fraude, sin robo y sin romper los contratos establecidos en un mercado o en una economía libre. Por el contrario, dentro del sistema socialista, el gobierno se hace dueño y controla todos los medios de producción y de distribución, controla las tierras, las fábricas, los medios de transportación, los medios de comunicación y también controla los bancos. El socialismo es en realidad la abolición de la propiedad privada y es la fase transicional entre el capitalismo y el comunismo. En la universidad, Marx era un ateo militante. Él absorbió muchas ideas de su amigo Feuerbach y las tres predominantes son, número 1, que el hombre es la esencia máxima del hombre. Esto significa que existe un imperativo y una autoridad categórica para descartar y ponerle finalidad a todo lo demás, especialmente la religión, la cual, según Marx, humilla a la humanidad. Marx veía la religión como algo que degradaba a la humanidad. Número 2, Marx creyó que el hombre creaba la religión, no que la religión creaba al hombre. Él creía que la religión es la conciencia propia del ser humano, quien se siente perdido, sin alguna forma de identificación con un Dios. Y número 3, Marx creía que la religión es un reflejo fantástico en la mente del hombre. Para él, Dios es una proyección de la imagen humana. Dios no hizo al ser humano a su imagen, sino que fue el hombre quien hizo a Dios a su imagen. El famoso eslogan marxista dice que la religión es el opio de las personas. Él creía que las personas tomaban religión como una droga porque este mundo no es adecuado para asegurarle al hombre logros y un desarrollo integrado, por lo que el hombre se recompensaba a sí mismo con la imagen de otro mundo más perfecto. Marx no creía en un Dios creador, sino en la evolución. Él creía en hacer del ateísmo un artículo de fe obligatorio para todas las personas. Todo el mundo debía ser ateo. Y se esforzó en prohibir la religión en general. Sin embargo, él no creyó que una vez que el socialismo fuese adoptado, la religión desaparecería inmediatamente. Él sabía que tomaría tiempo el hacer desaparecer la idea de religión en las personas. Ya que la religión era un reflejo del mundo real, la religión no iba a desaparecer hasta que las relaciones prácticas diarias entre los seres humanos y la naturaleza fueran perfectamente inteligibles y razonables. ¿Qué quiere decir él con esto? Que la utopía del comunismo se debía obtener antes de que pudiese desaparecer la religión. En otras palabras, el hombre rechazaría la religión una vez que la utopía del comunismo
con todo su materialismo disponible para todos, estuviese al alcance del hombre. Fíjate que el ser humano no tiene que vivir bajo un sistema comunista para reemplazar a Dios por el materialismo. En realidad, el ser humano tiene la habilidad de rechazar a Dios, ya sea rico o sea pobre, en recursos materiales. Ya sea si vive bajo un sistema capitalista, un sistema socialista o un sistema comunista. Hay cristianos en América donde personas son libres y hay cristianos en países comunistas en donde personas carecen de libertad. Y hay ateos en ambos sistemas. Pero bajo un sistema capitalista libre, el individuo con recursos materiales puede elegir libremente en cómo utilizar los recursos materiales para darle gloria a Dios. Dentro del sistema socialista o comunista, es el gobierno quien te dice cómo debes utilizar tus recursos financieros y minimizan o erradican tu habilidad de utilizar tus recursos para la gloria de Dios. La realidad es que dentro de los sistemas socialistas y comunistas, los cristianos tienen que practicar su fe bajo una gran persecución y una gran opresión. Y en ocasiones se ven obligados a elegir entre la ley establecida por el hombre o la ley establecida por Dios. Tanto Marx como los adherentes del marxismo mantienen una cosmovisión materialista del origen de la naturaleza y del origen del ser humano. Ellos creen en la evolución natural. En el 1859, el ateo Charles Darwin escribió su famoso libro El origen de las especies, en donde él estableció su teoría de la evolución natural. 8 años más tarde, Marx escribió su libro Das Kapital, en donde él aplicó los conceptos de evolución de Darwin a su cosmovisión materialista, llegando a la conclusión de que la mente es el producto de la materia. O sea, que la mente evolucionó de cosas materiales. Ambos creían que la materia es eterna y que las cosas sin vida produjeron cosas con vida. Obviamente, ellos no se estaban dando cuenta que estaban violando la ley de biogénesis, la cual indica que las cosas vivientes no pueden surgir de cosas no vivientes. La vida solamente puede originarse de algo viviente. La vida no puede surgir de algo simplemente material. La materia no posee mente ni posee espíritu. Otro aspecto en que ellos estaban incorrectos era en creer que lo que no posee inteligencia podía producir inteligencia. Marx creía que todo aspecto del hombre, incluyendo la mente, era determinado por condiciones materiales y la vida después de la muerte era una fantasía del hombre. Él negaba la realidad de la existencia espiritual del ser humano. Lo único importante era el bienestar social presente. Él no le daba importancia a la existencia individual del ser humano. Toda idea era dentro de un concepto social comunal. Él creía que lo que era cierto para una persona en un momento en la sociedad era cierto para todas las personas en todo momento y en todo lugar. La conciencia determinaba al ser humano, pero los seres sociales determinaban la conciencia. Él creía que las personas trabajaban para poder vivir, por lo que era correcto trabajar para tener una vida de actividad productiva. Los que no encontraban satisfacción en trabajo industrial sufrían distanciamiento de los demás. Ese distanciamiento sería eliminado cuando cesara de existir la propiedad privada. Para Marx, la propiedad privada no era la causa de distanciamiento, sino una consecuencia de distanciamiento. El distanciamiento en sí consistía del hecho de que el trabajador era forzado a traer satisfacción a otros, en vez de encontrar satisfacción personal. Aún los objetos producidos por una persona eran parte de la propiedad de todas las personas en el gobierno. Marx creía que la solución era una sociedad comunista, en donde el individuo podía estar satisfecho en trabajar por el bien del resto de la sociedad. Fíjate que cuando esta idea es aplicada en la vida diaria, la realidad es otra. Por ejemplo, toma a 10 estudiantes en clase de matemática. 3 sacan A con 100 puntos, 3 sacan C con 75 y los otros 4 fracasan la clase con 60 puntos.
Pero el maestro que aplica el concepto socialista y comunista en la evaluación suma los puntos y los divide igualmente entre todos los estudiantes. El resultado es que los que sacaron 100 recibirán una nota de 77, los que sacaron 75 recibirán nota de 77 y los que sacaron 60 también recibirán nota de 77. Eventualmente, el estudiante que se esfuerza en sacar 100 va a dejar de estudiar porque de todas maneras no va a recibir lo que se merece. Y el incentivo de recompensa individual es eliminado del sistema, trayendo una degradación de producción en el sistema en general. Los que originalmente sacaron 75 y 60 tampoco van a hacer ningún esfuerzo en mejorar sus notas o en producir más, ya que saben que de todas maneras serán recompensados igual que los demás. Al eliminar todo incentivo del sistema, estas sociedades en realidad se atrasan intelectualmente y productivamente. Hay personas que buscan justificar el socialismo utilizando la Biblia, especialmente las secciones en Hechos capítulo 2 del 44 al 45 y el capítulo 4 del 32 al 35. En Hechos 2 del 44 al 45 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Estos versos y otros en la Biblia animan a los creyentes a compartir sus posesiones. Ahora, debemos tener en mente que el compartir era completamente voluntario y no obligatorio. La propiedad siempre se consideró privada hasta que el dueño deseaba compartirla voluntariamente. La Biblia también enfatiza que para una persona poder ser acreditada como buen administrador de recursos personales privados, requiere que esa persona posea propiedad privada. Jesús lo demostró en la parábola de los talentos, según Mateo 25, versos 14 al 30. Sin embargo, el marxismo se opone a que una persona desarrolle la capacidad de administración de su propiedad privada al abolir el derecho de las personas de poseer tal propiedad personal privada. Además, mientras que los creyentes son exhortados a compartir con las personas en necesidad, ellos nunca son exhortados a compartir con aquellos que pueden trabajar, pero que eligen el camino de la vagancia. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 10 al 12 dice: porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Marx indicó que el sistema capitalista se convertiría en un sistema inestable y que se incrementaría una lucha social entre la clase del gobierno y la clase que trabaja. Esto haría que la clase pobre sea más extensa y se haría aún más pobre, hasta que mediante una revolución social ellos adquieran poder e instituyeran una nueva fase comunista. Fíjate que cuando los conceptos de Marx han sido aplicados a través de la historia, las consecuencias han sido graves y horrorosas para esa sociedad. Esa es la experiencia que tuvo Cuba y Venezuela. Las ideas de Marx ofrecían una utopía comunista, pero esa utopía comunista está llena de contradicciones. ¿Por qué? Porque según la cantidad de personas pobres dentro del comunismo aumenta y las personas capitalistas son menos, los pocos capitalistas que quedan controlan una gran porción de equipo de producción y ellos manipulan el equipo para ganancia personal. La gran masa de personas pobres elimina a los capitalistas considerándolos como una piedra de tropiezo en cuanto a la habilidad de producción y capturan la economía industrial. En estas sociedades progresivas en desarrollo no hay salario, no hay dinero, no hay clases sociales y eventualmente no hay un Estado libre. La sociedad entonces se mueve de una cultura en donde cada persona llega a logros de acuerdo con su propia habilidad hacia una en donde
cada persona obtiene las cosas materiales de acuerdo con su propia necesidad y que es determinada por el gobierno. Ahora, según Marx, habría un periodo intermedio de un dictador del proletariado. Fíjate que nunca he conocido un dictador intermedio que voluntariamente ceda su poder. Todos los dictadores de la historia han tenido que ser derrocados por otro gobierno externo que interceda contra los abusos, los genocidios y las crueldades en contra del proletariado y de sus propios ciudadanos. Cuando vemos cómo se han aplicado las ideas de Marx, del socialismo y del comunismo a través de la historia, la realidad es macabra. El señor Adrian Craig escribió un artículo sobre por qué el socialismo siempre resulta en un sistema tiránico. Él indica que las personas que están en control y en el poder adoran el socialismo, pero no para ser aplicado a ellos, sino aplicado hacia las demás personas bajo su poder. El sistema socialista no funciona en una economía de mercado libre y como consecuencia, los sistemas socialistas eventualmente se deterioran a ser sistemas totalitarios, como son los nazis bajo Hitler en Alemania, los fascistas en Italia, los comunistas en la Unión Soviética, Cuba y China, y los socialistas en Venezuela. Cada uno de los líderes de estos sistemas dejó un legado de muerte. Cada uno de estos hombres mató más de sus propios ciudadanos que la cantidad de soldados que perecieron en conflictos militares. Se estima que Mao Zedong en China mató 49 a 78 millones de personas. Stalin de Rusia mató sobre 23 millones. Hitler sobre 12, incluyendo sobre 6 millones de judíos. Pol Pot en Camboya sobre 1.7 millones. Y Kim Jong en Corea del Norte mató sobre 1.6 millones de personas. Todos estos líderes tenían algo en común. Un relativismo ético y moral basado en el utilitarismo. Para ellos, el fin justificaba los medios. Ahora, ¿cómo podemos reconocer cuando las ideas del marxismo son aplicadas en una sociedad? Primero notamos que se crea una seducción en las personas para que acepten al gobierno como el árbitro de todos los problemas. El gobierno toma decisiones económicas, sociales y morales en todo aspecto de la vida, desde que uno nace hasta que uno muere. El gobierno comienza a ofrecer servicios médicos, educativos y financieros que hacen a los ciudadanos dependientes del gobierno. Luego abogan en quitarle a los ciudadanos el derecho de poseer armas. Después aumentan los impuestos en todos los servicios hasta que destruyen todas las otras alternativas en un mercado libre. Eliminan todas las opciones mediante costos, haciendo los servicios gubernamentales temporalmente más accesibles a todos. Luego, cuando el gobierno carece del dinero para ofrecer lo prometido, le echan la culpa a los capitalistas por sus fracasos en no poder satisfacer la demanda de servicios, aun cuando ha sido el gobierno quien le ha cortado las alas al sistema libre capitalista. Eventualmente, las Fuerzas Armadas son utilizadas en contra de los disidentes contra el gobierno. Para todos estos líderes socialistas, ateos y comunistas, no existen valores absolutos. ¿Por qué? Primero, que para ellos no existe un ámbito externo, eterno. Lo único absoluto para ellos son los procesos en el mundo. Segundo, que para ellos no existe un fundamento natural o una esencia que dicte los principios generales de la conducta humana. Las ideas buenas o diabólicas son determinadas por las ideas socioeconómicas. Dentro del marxismo, el estándar de moralidad es cualquier idea que contribuya a una sociedad comunista. Lo que promueve el comunismo es bueno y lo que es piedra de tropiezo contra el comunismo es malo. ¿No te has dado cuenta cómo hoy día en América existe un ataque intenso en contra de los valores bíblicos del cristianismo? ¿Por qué? Porque los valores del cristianismo promueven libertad social, ya que el ser humano es creado libre y a la imagen de Dios.
Pero para la mentalidad del socialista y el ateo, la libertad del cristianismo es una piedra de tropiezo en contra del sistema social comunista. El marxismo enseña que la naturaleza humana es determinada por el sistema económico prevalente. Por lo tanto, si el sistema económico cambia, la naturaleza humana cambia. Esto es muy diferente a la verdad del cristianismo, en donde la verdad de que somos pecadores, pero salvos mediante fe en Jesús y su sacrificio en la cruz, es la única verdad absoluta sobre nuestra naturaleza humana que trasciende toda lengua, toda cultura y todo sistema económico. Es la única verdad absoluta con consecuencias eternas para toda persona. El secularismo, marxismo, socialismo, ateísmo y todos los demás ismos promueven la idea de un universo eterno o de que se originó mediante causas naturales. Glorifican las ideas de Marx, de Freud y de Huxley. Consideran que el hombre es la autoridad máxima, que el propósito en la vida es el conocimiento y el placer propio. Rechazan a Dios. Consideran el hombre como un animal superdesarrollado. Consideran que el universo es el resultado de chances sin propósito, que la verdad es relativa, que la Biblia es una superstición, que el gobierno debe ser una anarquía, un socialismo o un comunismo, que el aborto es aceptado como un derecho de libertad personal, que se debe experimentar con libertad sexual y que la homosexualidad es un derecho y una elección. Por el contrario, el cristianismo enseña que somos creados por Dios y Jesús es la revelación completa de la existencia de Dios, que la autoridad suprema es Dios, quien nos habló mediante su palabra en la Biblia, que nuestro propósito en la vida es conocer a Dios personalmente, amarlo a Él y amar al prójimo, que Dios es el sujeto de nuestra alabanza, que somos creados a la imagen de Dios en un universo creado por Dios que demuestra su poder y su gloria, en donde la verdad es absoluta y la Biblia es su revelación. El cristianismo bíblico mantiene que el aborto no es permitido, ya que cada niño es creado por Dios y lleva su imagen. En donde el sexo es promovido dentro de un contexto matrimonial monógamo entre un hombre y una mujer, en donde a los niños se les educa en responsabilidad personal y en donde la homosexualidad es un pecado, pero del cual Dios puede rescatar a toda persona. Y recuerda siempre que Jesús te ama. Que Dios los bendiga siempre y hasta el próximo programa. Chao.